las obras de misericordia que son necesarias en el mundo, sentimos una sana y permanente insatisfacción. Aunque aliviar a una sola persona ya justificaría todos nuestros esfuerzos. Esta dice sana y permanente insatisfacción. La insatisfacción como algo saludable, ¿no? En la Biblia encontramos un librito, una novela pequeñita, el libro de Job, la historia de Job, un hombre muy rico, que le iba muy bien, y un buen día se le dio vuelta la tortilla, Job, y perdió su familia, perdió sus bienes, e incluso se volvió leproso. Y ante esa situación de dolor, de abandono aparente de Dios, 3 amigos de él, teólogos, fueron a tratar de hacerlo reflexionar y le dijeron: examinate, porque a lo mejor cometiste un pecado, no te diste cuenta, pero Dios, que todo lo ve, no deja de castigar. Estos teólogos tenían la teología de pecado, castigo, virtud, abundancia. Una teología que sigue todavía estando presente, ¿no? La teología de la retribución. Dios da cosas buenas a los buenos y castiga a los malos. Pero Job no queda contento con esta teología. Él no percibe esto así. Y dice: si de Dios recibimos los bienes, ¿por qué no vamos a recibir también los males? Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Pero hay una frase en ese libro que me parece muy interesante. Dice Job a Dios: antes yo te conocía de oídas, ahora mis ojos te han visto. En el dolor, Job reconoció otro rostro de Dios. Yo creo que todas las devoluciones fueron muy enriquecedoras y todas nos aportan algo. Pero tal vez cuando Edson nos contó su historia personal, ahí empezamos también nosotros a pensar en actitudes de nuestra iglesia que nos duelen. Dejamos de hablar de la iglesia y pensamos a sufrir como iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia que lamentablemente no sabe atender a estas personas concretas. Y sentimos esa insatisfacción de que como iglesia no podemos responder. Como yo me muevo en el ambiente de la conferencia episcopal, a veces trato con obispos, y en un encuentro de varios obispos que se trató justamente este tema de los matrimonios en nueva unión, los obispos me preguntaron a mí: ¿vos les darías la comunión? Yo les dije: no una hostia, 2 les daría. Porque una persona que después de un fracaso y de un dolor vuelve a intentar, para mí es algo positivo. Claro, ojalá le hubiera ido bien en la primera vuelta, pero lamentablemente no le fue bien. Tal vez incluso por culpa personal, ¿por qué no? Y ahí es donde uno tiene que reconocer, ¿no es cierto? Por mi culpa, pero hay cosas que no se pueden reparar. No siempre es posible reparar una situación. Y ahí entonces nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Nos quedamos apartados, no les damos consuelo. Me parece que fue muy linda este testimonio, porque nos acercó a realidades que todos los días tocamos nosotros.
Y entonces como familia Rock, como iglesia, no siempre podemos dar respuesta. Y ahí viene la crisis, ¿no?, que muchos de nosotros sentimos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Dejar esto y hacer cosas nuevas? ¿O intentar ir cambiando esto? En los textos que hemos leído, vimos que Jesús muchas veces dice, ¿acaso no han leído? Y él hace una relectura de la Biblia. Él vuelve a la Biblia, porque la Biblia era considerada por los fariseos como por nosotros palabra de Dios. Entonces, él vuelve a la Biblia y busca ejemplos en la Biblia para justificar su actitud de misericordia. Pienso que eso es algo que podríamos hacer también nosotros como familia Rock. Desde nuestras experiencias de familia, ¿no?, que esa es una riqueza que nosotros tenemos, las vivencias familiares, ¿no?, cercanas, o sea, no estamos hablando de cosas que le pasan a otros, sino de cosas que nos pasan a nosotros, ver cómo podemos acudir a esas situaciones con actitudes de misericordia. No es fácil porque nosotros formamos parte de un cuerpo y ese cuerpo ya tiene sus hábitos y sus costumbres, pero hay muchas cosas que han ido cambiando y que tienen que seguir cambiando. La vez pasada fui a un encuentro y en la misa estaba el presidente de la Eucaristía y había dos mujeres monaguillas, ¿no?, vestidas y todo como monaguillo. Y entonces yo después les conté que cuando yo tenía 13 años y era jefe de monaguillos en mi parroquia, un día fui con la loca idea de por qué no había monaguillas. Y me dijeron que eso era imposible. Y ahora hay monaguillas. Entonces, cosas que antes eran imposibles, no lo son. Claro, lamentablemente, hay que esperar a lo mejor 50, 100, 200 años. Y entre tanto, un montón de gente concreta, con nombre y apellido, no abstracciones, sino personas concretas, no reciben de nosotros ese trato misericordioso. Entonces yo creo que este es el gran desafío a lo mejor que tenemos nosotros. Todos estos nuevos movimientos laicales que pertenecen a la estructura de la Iglesia, pero que tienen cierta libertad de movimiento. Por eso justamente nosotros pusimos a los sacerdotes en un grupo aparte, ¿no? Rodrigo me preguntó, ¿qué hacemos? Y yo dije, ponenos aparte. ¿Por qué? Porque si ellos hubieran estado uno en cada grupo, como ya venimos nosotros con ese clericalismo naturalizado, hubiéramos siempre esperado la última palabra de ellos. Que nos digan si está bien o está mal lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Ese es el clericalismo. Eso es lo que Papa Francisco trata de combatir. Y tiene un gran enemigo, Francisco. El clericalismo de la estructura. Él lo combate y la estructura da vuelta al discurso. Y más de una vez Francisco tiene que salir a decir, no, yo no dije eso, dije lo contrario. Porque en el mismo Vaticano se encargan de darle vuelta a las palabras. No, el Santo Padre no quiso decir eso. No, sí quise decir esto, dice el Papa. Más de una vez, y por escrito lo ha hecho. No, quise decir eso. Y Francisco muchas veces insiste en estas actitudes que hay que tener. En Buenos Aires, por ejemplo, el último tiempo de él como arzobispo, había dado orden de que en los grandes santuarios se bautice sin preguntar, ni pedir papeles, ni nada. Tiren agua a los baldes nomás. Bueno, algunos lo criticaban por eso, pero yo creo que está bien. Después hay que buscar hacer el proceso. Entonces, si una familia, unas personas piden una bendición, ¿cómo no le vamos a dar nosotros una bendición? No estamos reconociendo una unión, no estamos haciendo un nuevo casamiento. Simplemente estamos bendiciendo un camino. Un camino que tal vez no es el esperado, pero es el real.
Entonces una cosa es el ideal y otra cosa es lo que se da. Yo en mi trabajo eclesial, últimamente estoy acompañando a muchos sacerdotes. Por distintas circunstancias, muchos sacerdotes vienen a hablar conmigo. Y a veces están en situaciones que son bastante complicadas, ¿no? Si uno se guiara por la letra, tendría que decir, bueno, hermano, yo más bien confío en la acción del Espíritu. Y siempre les insisto en esto, que el conocimiento de tus propias limitaciones te ayude a ser más comprensivo con los demás. No siempre lo logro, porque muchas veces está lo que decimos la ley del embudo, ¿no es cierto? Ancho para mí, finito para el otro. ¿No? Muchas veces pasa eso. Pero si nosotros realmente nos ponemos en un camino de santidad, siguiendo los pasos de Jesús, que no negó su religión, Jesús nunca dejó de ser judío, Jesús fue un judío toda la vida, pero ¿qué hizo? Trató de cambiar la visión de Dios, desde su experiencia personal. ¿Y cómo terminó? Clavado en una cruz. Entonces no nos asusten nuestras cruces, nuestros dolores, ¿no? Porque las instituciones muchas veces son crueles, pero no bajemos los brazos y hagamos acciones concretas, imaginémonos cosas. Yo, por ejemplo, le decía a un obispo de cabeza bastante abierta, ¿por qué no aprovechar el día de la amistad que nosotros tenemos, el día del amigo, y ese día hacer bendiciones de amigos? Que vengan amigos y amigas y les damos bendiciones de amigos y amigas. ¿Hasta qué punto son amigos y amigas? Ese es un problema de ellos. No le vamos a preguntar hasta dónde llega tu amistad. Nosotros le damos una bendición a la amistad, que es algo positivo. O sea, quedarnos con el lado bueno de las cosas. Y eso, no, hacer presente ahí el Evangelio. Porque si no, nos va a ir pasando que, como las situaciones estas cada vez son más comunes, les cuento una historia. Conocí un sacerdote que tenía muchas parejas irregulares que venían a pedir una bendición. Y entonces el sacerdote dice, no, yo no puedo. Pero él tenía un secretario que había sido seminarista y le dice al secretario, mira, ¿qué te parece? Vos te pones un alba y vas y das una bendición. Bueno, entonces el seminarista empezó, o el secretario empezó a hacer esto. Y un buen día, conversando, el secretario le cuenta lo que le habían pagado por dar esa bendición. Entonces el cura dijo, pero es más que lo que me dan a mí por un casamiento. ¿Qué hizo el cura? Dejó el ministerio y se dedicó a dar bendiciones. Bueno, digo, es un extremo, ¿no es cierto? Pero quiero decir, ¿cómo a veces, no? Ser rígido no nos va a llevar a nada. Entonces hay que ver de qué forma. Por ejemplo, en Buenos Aires, los obispos en un momento se pusieron de acuerdo para que dentro de los country, los barrios cerrados, no haya capilla. Porque si no, esa capilla iba a ser solo para los del country. Pero algún obispo vivo, ¿qué hizo? Permitió que hubiera capillas con puerta hacia afuera, no con puerta hacia adentro. La hacen los del country, la pagan los del country, pero la puerta tiene que estar para afuera. Cualquiera puede entrar. O sea, está bien, la norma es esta, pero siempre uno puede encontrar una rendija, ¿no? Por dónde entrar. Pero como esas plantitas que a veces uno ve en una pared, que hay una rendijita y ahí nació un helechito, ¿no? Y a veces incluso un arbolito nace. Y una rendijita, ¿no? La semilla que crece por sí sola. La semilla tiene fuerza. Entonces nosotros seamos sembradores
echemos semillas en todas las rendijas, veamos de qué forma podemos actuar, como hacía Jesús y como hacía Aníbal en una situación distinta a la nuestra. Estos problemas él no los tenía, pero tenía otros problemas y buscó soluciones concretas. A lo mejor, en este caso, por ejemplo, a ellos les va a ser más difícil que a nosotros actuar, porque ellos tienen más cerca al obispo y al derecho canónico. Nosotros no tenemos tanta vigilancia por ese lado. Entonces, ¿por qué no pensar, ¿no?, en alguna celebración, en alguna cosa en donde de alguna forma puedan ellos sentir que siguen siendo parte de la iglesia? No es fácil. En mi parroquia, el encargado de los ministros de la comunión estaba conviviendo con su esposa, pero hacía 13 años que estaban separados. Vivían bajo el mismo techo, pero estaban separados. Nuestro párroco lo sabía, y yo también, pero él se comportaba muy bien, era el jefe de los ministros de la comunión. Nuestro párroco, que en ese tiempo tenía 58 años, tuvo un cáncer terminal, en 6 meses se murió. Este hombre, ante la muerte del párroco, así tan prematura y joven, inesperada, le golpeó tanto que dijo: yo no puedo seguir el resto de mi vida con esta vida así. Y entonces decidió blanquear su situación, y una ministra de la comunión, que era viuda, lo consoló. Se ve que lo consoló demasiado y al final terminaron en pareja. Entonces el nuevo párroco, ¿no es cierto?, dijo: bueno, ustedes acá no pueden hacer más nada. Y yo dije: no, ¿por qué no pueden hacer más nada? No los dejes en el altar, porque puede ser escándalo para otras personas, pero hay un montón de cosas en la parroquia que pueden hacer. Y también su testimonio sirve a la comunidad, porque ellos siguen haciendo camino de santidad en esta situación irregular. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero nos cuesta, ¿no? Nos cuesta. Si una persona no está en regla con la letra, pero tiene el espíritu, esto es más importante que estar en regla y no tener el espíritu. Ahora que voy a Cafayate, la última vez que estuve por ahí, en varias comunidades los catequistas me decían: tenemos problema, no encontramos padrinos para los bautismos y las confirmaciones. ¿Cómo no encuentran padrinos? No, porque los padres nos dicen que los padrinos tienen que estar en regla. Y digo: ¿qué significa estar en regla? Y dice: casado bien casado o soltero bien soltero. Esa es la regla. Entonces yo digo: ¿qué significa estar casado bien casado? Tener las 2 libretas. Eso es ser casado bien casado, aunque después yo la faje a mi esposa o haga cualquier barbaridad, pero tengo las 2 libretas. Y soltero bien soltero, hoy día, ¿quién es soltero bien soltero? El cura con mucha suerte. Bueno, el seminarista es casi un cura. Entonces digo, si hacemos valer la ley y dejamos de tener los sacramentos porque no tenemos el padrino como queremos que sea. Pero ¿y si el padrino no es lo más importante? Lo importante es la gracia, lo importante es el sacramento. Entonces, pero ¿cómo nos va a llevar a hacer estos cambios? ¿Cómo nos va a costar? Y tal vez las familias Rock pueden ser un vehículo para el cambio, mucho más que los sacerdotes, porque ellos están más con el peso de la institución encima. Cuando el cardenal Bergoglio fue elegido papa, los que lo conocemos, él nunca fue una persona muy alegre, muy comunicativa, no, más bien una persona retraída, sí, tremendamente humilde, pobre, ¿no? Eso sí, pero esto así
aquí haciendo chistes, no, yo no se lo conocía y nadie se lo conocía. Y al poco tiempo de ser elegido papa fue uno de los obispos auxiliares a Roma y dijo, pero Jorge, nosotros nunca te conocimos así. Y el papa le contestó, no sabes qué divertido es ser papa. Y yo creo que lo divertido de ser papa es que sabe que arriba de él no tiene más que a Dios. Y este es el gran problema, ¿no?, en nuestra estructura. A mí me ha pasado más de una vez también que algún obispo me llama la atención, ¿no?, porque dice, vos Gerardo estuviste diciendo esto, lo otro. Digo, mira, yo cuando estoy en función como encargado del departamento de Biblia, me cuido muy bien de lo que voy a decir. Pero cuando no estoy en esa función, entonces, saber habitar los espacios. Si a lo mejor ellos no pueden hacer ciertas cosas, tal vez nosotros tendríamos que pensar con el asesoramiento de ellos, por eso son asesores. Pero nosotros ir con propuestas concretas, ¿por qué no hacemos tal cosa? Y ver qué podemos hacer. Probar, como dice el Papa Francisco, es preferible pedir perdón que permiso. Y es preferible una iglesia accidentada en salida que una iglesia, ¿no es cierto?, que... Una vuelta me invitaron unas monjas a que le dé una conferencia. Les hablé sobre las multiplicaciones de los panes en clave eucarística, entendiendo las multiplicaciones de los panes como eucaristías multitudinarias de Jesús. Entonces, habían puesto un salón, ¿no?, muy ordenadito las monjas, acá con un trono para mí, daba ahí la conferencia, parecía yo un príncipe, y todas ellas ahí sentaditas en fila, todas igualitas, con el hábito, así, ojitos cerrados, escuchando 1 hora y pico a Gerardo hablar y hablar y hablar. Cuando estaba por terminar, digo, bueno, si Jesús volviera y quisiera hacer la multiplicación de los panes, no podría. Un abrió un ojito. Porque todos los textos terminan diciendo, todos comieron hasta saciarse. Todos. Y hoy por hoy, los separados en nueva unión no pueden comulgar, los trolos no pueden comulgar, los trolos homosexuales, ¿no? Los que están en esta situación no pueden, digo, salvo ustedes y algún cura sin conciencia, ya casi nadie va a poder comulgar. Entonces ahí una monja se dijo, pero lo dijo el Santo Padre. Ah, digo, bueno, quiere que empecemos a hablar de todas las cosas que los santos padres dijeron a lo largo de la historia. Muchas veces la iglesia dijo cosas y después tuvo que volver para atrás. Pero en el medio tuvo que haber un grupo, una persona o alguien que quisiera escuchar su voz. Si todos decimos amén y con tu espíritu, está todo tranquilo. Cuando el Papa dijo hagan lío, lo dijo en Brasil para colmo, ¿no? Pero todo el mundo se quedó con la frase hagan lío. Pero hay que escuchar lo que dijo el Papa. Dijo así, hagan lío, me perdonarán los obispos y los curas. Así continúa el discurso del Papa. Hacer lío es hacer lío. Y muchas veces nosotros decimos, hagan lío, pero no en la siesta. Hagan lío, pero no toquen esto. Hagan lío, pero no lo otro. Entonces estamos siempre en lo mismo. ¿Qué es hacer lío? Un eslogan, hagan lío. Hacer lío es hacer lío. Va a costar, va a ser difícil y a lo mejor alguno va a quedar relegado. Paciencia, si estamos convencidos, y si no, sigamos así. Pero así como vamos, yo creo que esto tiene poco futuro. Poco futuro. ¿Por qué? Porque estas situaciones se van a ir dando cada vez más.
¿Por qué? ¿Porque estos nuevos chicos son más malos que nosotros? No, porque nosotros a estos chicos, por ejemplo, no los hemos formado para el matrimonio. A nuestros hijos nosotros los hemos educado de una forma muy egoísta. Les hemos dado todo, les hemos consentido muchas cosas, y entonces cuando en la vida de pareja, nosotros lo sabemos, hay una discusión, ninguno de los dos... Entonces este es el problema. El problema en el fondo es nuestro. Nosotros los educamos mal, no por malos. Hicimos lo que pensamos que era lo mejor, pero ahora nos estamos dando cuenta que nos hemos equivocado. Y entonces en una segunda unión, por ahí, la experiencia anterior les sirve. El Papa Francisco está insistiendo en que las causas de nulidad y todo eso sean más rápidas también. Pero bueno, los tribunales, pero también tenemos una experiencia sí. en nuestra comunidad de una catequista que no podía comulgar porque estaba en pareja. Buscó la nulidad, la consiguió, pero cuando se estaba por casar el marido falleció de un infarto. Y yo me consulto, ¿por qué todo ese tiempo ella no pudo comulgar? Porque yo entiendo que, o sea, que uno en pecado no puede llegar a esta situación, pero si yo no comulgara en mi comunidad, y estuviera en pecado y fuera otra comunidad, puedo hacerlo, porque no me conocen. Entonces, para mí, en la comunión, esa unión que necesita ser con Dios, en la común unión, la consagración se da en la transparencia de tu acción y de tu espíritu, ¿no es cierto? Porque entonces por ahí no entiendo justamente esa parte de la iglesia. Obviamente la respeto porque no me corresponde a mí decirlo, pero es difícil acompañar. Sin embargo, por eso, hoy ve el Papa, ¿no es cierto?, también ha dejado abiertas otras vías, pero todo esto que nos lleva a que tenemos que revisar un montón de cosas. Entonces, lo que pensamos que ya eran últimas palabras, no son últimas palabras. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos a conversar hoy diciendo que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, hemos sido educados en una iglesia muy doctrinal, en donde la doctrina estaba por encima de la escritura? Pero ahora entonces, una cuestión concreta que yo diría a ustedes: vuelvan a las escrituras, estudien. Eso, claro, exige un compromiso, ¿no? Porque no es estudien, no. Tenemos que ponernos a estudiar, tenemos que ponernos a leer, tenemos que buscar argumentos. Eso, ¿por qué es más fácil decir sí padre, porque ahí uno no se compromete, no tiene que gastar tiempo en estudiar y todo, pero bueno, hay que hacerlo. O sea, hoy, como dice Giovanni, hay un montón de vías, de cosas que para mí todavía son intermedias. Nos falta una revisión muy profunda de ciertas cosas. Por eso lo de la comunión no está claro, que la última palabra es la conciencia. La conciencia. Si yo estoy en comunión con el Señor, el cura no te puede decir no vas a claro. En realidad creo que el enfoque, o sea, por el servicio que estamos prestando con Andrea en este momento, justamente con los tribunales de nulidad, Amor y Leticia para atrás y para adelante, y el concepto es el máximo grado de gracia al que puede aspirar una persona en la situación en la que está y que generalmente es irreversible. O sea, pero eso implica un discernimiento y un acompañamiento por parte, y ahí sí de los pastores principalmente, que realmente creo que los desborda como pastores. O sea, por otro lado tenemos que seguir rezando para tener muchas y santas vocaciones, porque para todo este trabajo de discernimiento, para que la persona realmente, el Espíritu habla en la conciencia de la persona. Si la persona está realmente convencida de que está haciendo bien, difícilmente esté haciendo mal, y sin que nadie le diga, porque eso en el interior de la persona solo esa persona sinceramente haciendo un discernimiento con la ayuda correspondiente. Dios sabe realmente si está o no en condiciones de recibir la Eucaristía. Y ese es el camino, creo que vamos a tener que ir acompañando. Bueno, algo se mueve. Sí, sí. En nuestra diócesis algo se mueve. También en Buenos Aires, en nuestra diócesis, camino a Nazaret, donde se acompaña, ¿no?
Bianco, ¿no? Que fue el fundador. Entonces, algo se mueve siempre lentamente, como todo lo nuestro, pero al menos nos están abriendo un poco la mente. Una de las cosas sí que a mí me ha gustado, que todos los episodios, ¿verdad?, que hemos un poco tratado, es lo que nos cure la mano paralizada, ¿no? Alguno decía que estamos nosotros paralizados, que esta mano derecha, ¿verdad?, sirva para bendecir, ¿no? Esto me ha quedado así muy adentro mío, que esta mano, ¿no?, derecha, que puede hacer tantas cosas, sirva para bendecir, ¿no? Y esto, sí, yo creo que, sí, ahora mismo, hay que tener mucha paciencia, ¿no? Sí, ya es la hora, tenemos que tener mucha paciencia. Las instituciones tienen sus ritmos, pero la gran tentación, ¿cuál sería? Dejar espacios vacíos, cansarse e irse. Eso es lo que hay que evitar. Nosotros tenemos que seguir estando, haciendo escuchar nuestra voz. Y esto, la conciencia, ¿no? Y también la acción de la gracia. Y la gracia actúa como puede. Y entonces respetar esto. No apagar la mecha que humea, no quebrar la caña doblada, optar siempre por lo positivo, ver la parte buena de la cosa, ¿no? Y esto. Sí. En realidad, no lo había pensado así, ¿no? Nosotros no somos casados y no, me pareció normal, pero me di cuenta al pasar este tiempo, yo no comulgo, pero entendí que estaba bien, ¿entendés? Porque decía, bueno, esta es la regla y acato la regla y con no palabras para sanarme. No somos casados, pero porque lo decidimos así. Pero también me doy cuenta que es tan fuerte la regla que yo no me permito transgredir, o sea, puedo transgredirla en lo civil, pero lo interno no puedo. Sí. Bueno, por Pero eso, bueno, cada caso... o sea, creo que no solamente es la iglesia, sino es la iglesia interna que uno tiene, que es fuerte también, ¿no? Sí. Y que en algún momento dije, bueno, me voy, pero no me tengo por qué ir. Sí, claro. ¿No? Pero está bueno, estas nuevas miradas. Y si uno a conciencia hizo una opción, hay que respetar eso y bueno, y ver, ¿no es cierto? Sí, en los tiempos, cada uno tiene sus tiempos. Con nosotros los que somos padres sabemos que a un hijo le lleva mucho más tiempo que a otro, internalizar una norma, hay que respetar, son nuestros hijos, los respetamos y los queremos. Para terminar lo de hoy, este que le llaman el profesor, que se llama Gerardo, no el profesor. Pero este profesor nunca fue así siempre, no. Fue haciendo sus conversiones, sus cambios. Y yo quisiera compartirles una conversión que tuve cuando habré tenido unos 19, 20 años. Estaba en un grupo misionero. Íbamos a un lugar muy humilde, lo que nosotros llamamos las villas, las favelas, ¿no? A hacer misión, con la idea de misión de aquella época. Ver quién faltaba el bautismo, quién faltaba el casamiento, bueno, meter todo el mundo en regla. Toda la misión. Entonces, me ponen a mí para organizar el tema de los casamientos. Y entonces yo empiezo a ver gente y a anotar todos los que no estaban casados y los podíamos casar. Viene una señora y me dice, mire maestro, yo me quiero casar, pero mi marido no quiere casarse. Nosotros tenemos 7 hijos, pero él no se quiere casar. Pero si usted le va a hablar, yo creo que a usted le va a hacer caso. Entonces yo lo fui a ver al señor, un muchacho joven. Y le digo, mire, estamos armando esta fiesta, va a estar tan linda, va a ser... Bueno, yo trataba de convencerlo por la logística. Y no, me decía, yo casarme por iglesia, no.
pero usted tiene 7 hijos y ya hace tanto tiempo que están juntos. ¿Usted no la quiere a ella? Sí, ¿cómo no la voy a querer? Pero no, por iglesia no. Si quiere, por lo civil, me puedo casar, pero por iglesia no. Digo, ¿pero por qué por iglesia no? No, me dijo, eso es algo muy sagrado. Me dio una lección a mí. Él creía más que yo en el valor del sacramento. Él no se animaba a recibir el sacramento porque le parecía muy sagrado. Para mí era una cuestión de fórmula, de meter más gente dentro del libro. Él me convirtió a mí. Él no se casó, pero me convirtió a mí en eso. Yo empecé a valorar más los sacramentos gracias a ese hombre que no tenía formación religiosa, pero que creía en lo sagrado del sacramento. Claro, era el indigno, no podía. Entonces digo, ¿cuántas cosas nosotros, ¿no?, tenemos que repensar? Y mucha de esta gente, porque ellos vinieron a pedir la bendición. O sea, que ellos creen en el poder de la bendición. Y como no la recibieron en donde se esperaba, porque había una mano paralizada, fueron de otro. Vaya a saber cuáles son sus intenciones, nosotros no somos quien para juzgarlo, ¿no? También este pobre cura tiene su historia. Él se la dio. ¿Y por qué él hace todo ese tipo de bendiciones más? Sabrá él en su conciencia. Entonces esto, aprender a respetar las conciencias y aprender a que la semilla tiene su tiempo y crece. Ahora me han contado que han encontrado semillas en las pirámides de no sé dónde, que llevaban ahí como 5.000 años, y las han plantado y han germinado. 5.000 años durmiendo tranquila en la pirámide estaba la semilla, la plantaron y creció, ¿no? Entonces digo, esto es lo grandioso. A lo mejor acá hay un montón de semillas que todavía están durmiendo, en muchas cosas el Evangelio todavía está por descubrirse, ¿no? Y entonces podemos nosotros hacer ese trabajo, pero hay que hacerlo, solo no se hace. Así que a ponernos a trabajar. Mañana, si Dios quiere, vamos a... Mañana hay que ver. Nosotros a Gerardo le pagamos hasta hoy. Le dijimos que lo de mañana dependía de ustedes. Si ustedes quieren escucharlo mañana, sí. Si no, no. ¿Ustedes quieren? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿No hace demasiado lío? No. Entonces sí, mañana. Está bien. ¿Quién paga? ¿Vos? No. Si quieren pagar, no. Muy bien. Mañana vamos a terminar entonces con el tema justamente de las familias de Jesús. Pero va a ser abajo. Sí. La mística es